Ya. Bueno, buenas noches, jóvenes y señoritas. Primero vamos a analizar el Decreto Supremo 004 del año 2017, el ECA del agua. Para lo cual deberemos definir algunas cosas. ¿Ya? Hidrológicamente hablando, el agua se compone de hidrógeno y oxígeno. Ya eso lo sabemos cualquiera. Sin embargo, va más allá la composición, porque tiene que ver con algunos elementos. ¿Ya? Ahora, ya sabemos cuál es el objeto de la norma, que es establecer los parámetros mínimos o máximos, ¿ya? Pero, ¿cómo? Tenemos categorías. La categoría A, las aguas superficiales, destinadas a la producción de agua potable, como aquellas aguas que previo tratamiento son destinadas para el abastecimiento del consumo humano. Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección. Aquellas que son destinadas al abastecimiento para consumo humano, pero con simple desinfección, porque existen aguas tratadas. El agua de la enlosada, por ejemplo. Ya, aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional. Aquellas aguas que mediante 2 o 3 procesos, coagulación, floculación, decantación, vamos a ver todos estos procesos, lo que hacen es separar, químicamente hablando, a ver, mientras yo voy explicando, la coagulación, floculación, lo que van a hacer es atrapar partículas que pueden ser o elementos que son, ¿cómo le llamaríamos? Algo así como si tuvieras aceite o elementos que tienen una determinada densidad. La decantación y sedimentación o filtración lo que va a permitir es separar el líquido del sólido. En la sedimentación lo que yo voy a hacer es que el agua o la superficie, el agente fluido que exista se deposita, o bueno, se queda en la parte superior. Y lo que es sólido se deposita en la parte inferior. Todos sabemos qué es filtrar. Filtrar es algo así como si agarráramos un colador después de haber hecho un jugo. ¿Para qué? Para eliminar esas partículas sólidas en un medio líquido.
La decantación lo que permite es igual separar el sólido del líquido, pero sólidos grandes en ciertos casos. Ya, porque si vamos a pasar por sólidos pequeños, tendrían que ser, eh, tendrían que verse atrapados por pequeñas mallas para evitar así que puedan pasar tal vez arenillas, arenillas o suelos que puedan ser de un tamaño bastante pequeño. Luego tenemos las aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado, que ya estamos hablando de pequeñas partículas y acá se mete al cloro, la precloración o la cloración. Y luego tenemos las aguas para recreación. ¿A qué se refiere? Como aquellas que están en zonas marino-costeras o continentales. Para recreación no significa que el ser humano se pueda bañar allí, sino que pueden ser un paisaje, pueden ser un área natural protegida, pueden ser distintas cosas, pero ¿por qué se le llama recreación? Porque es un hábitat en el cual distintas especies van a convivir. ¿Ya? Todas estas aguas son protegidas por el ANA, la autoridad, por la ANA, la Autoridad Nacional del Agua. Existe una ley que protege al agua, que es bastante amplia. Luego tenemos contacto primario, contacto secundario. En el contacto primario tenemos aquellas aguas destinadas al uso recreativo por la Autoridad de la Salud para el desarrollo de actividades como la natación, esquí acuático, buceo libre, porque no solamente son recreación para un hábitat, sino también para recreación como para practicar deportes, moto acuática, la pesca, la vela, entre otros. El contacto secundario, aquellas destinadas al uso por la autoridad de deportes con botes o con lanchas, porque son dos cosas muy distintas. Ya luego tienes la extracción y cultivo de moluscos, o sea, de todo lo que son animales. La extracción, cultivo y otras actividades marino-costeras y continentales. Que esto permite la abundancia, lo que es los microclimas. En los puertos, en especies hidrobiológicas, marino-costeras, en el primer caso como estrellas de mar, en el segundo caso como peces y algas, en el tercer caso como principalmente para saneamiento de agua industrial y en el cuarto caso para el cultivo de especies en lagos o lagunas. Y todas estas aguas, lo que se debe hacer es verificar que de acuerdo a los planes que se cuenta, si fuera empresa, si fuera de manera natural o si fuera de manera recreativa, cumplan con una determinada calidad. Existen un montón de procesos en sí, aparte de la floculación, aparte de la coagulación, aparte de la decantación. Pero vamos a intentar, a ver, analizar. Voy a colocarles este video. Buenos días, mi nombre es Carlos. Chicharrones, chicharrones. Carlos Fuentes Díaz, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de Ingeniería Ambiental. Me encuentro matriculado en el CEAC Neiva. El día de hoy hablaré sobre uno de los procesos por los cuales pasa el agua, una planta potabilizadora de agua potable. Este proceso
el proceso de desinfección. La desinfección es la extracción, desactivación o eliminación de los microorganismos patógenos que se encuentran presentes en el agua. La desinfección del agua se puede llevar a cabo a través de métodos físicos o químicos. Acá podemos observar unos métodos físicos, unos métodos químicos. Los procesos químicos se encuentran aquellos donde se utilizan sustancias como el cloro y sus derivados, bromo y sus derivados, yodo y sus derivados, óxido de hidrógeno, sales metálicas, ácidos y álcalis. Entre los métodos físicos encontramos radiación ultravioleta, calor y radiación gamma. La cloración es el proceso mediante el cual se le agrega cloro al agua. Cabe resaltar que eventualmente el cloro y sus derivados producen ácido cloroso y el ion clorito. Estos son los agentes activos que ayudan a la desinfección del agua. La efectividad de esta depende del tipo de concentración de cloro en el agua. Acá podemos observar el esquema de una planta potabilizadora, hacerle referencia. La planta que visité es la planta potabilizadora del barrio El Jardín en la ciudad de Neiva. Acá podemos observar el momento en que el agua es captada en la bocatoma, transportada a través de unos tubos a las instalaciones de la planta, llega a un pozo de llegada. Posterior a esto, se adiciona el coagulante, en este caso sería el hidroxicloruro de aluminio. El agua pasa a través de una mezcla rápida, lo que ayuda a que el agua se mezcle por completo con este coagulante. Pero a esto pasa la mezcla lenta, el proceso de floculación, que llega a los tanques sedimentadores. Una vez el agua pasa a través de estos tanques, transportada hasta los filtros. El agua saliente de los filtros es aquella que se le adiciona el cloro. Después de esto, el agua pasa a los tanques de almacenamiento y a la red de distribución. La luz ultravioleta. La desinfección con luz ultravioleta es muy efectiva al instante, ya que al exponer el agua con esta luz cierto periodo determinado, el agua queda completamente desinfectada. Hay un problema, es que la luz ultravioleta no posee efecto residual. Por lo tanto, para que este método se provea de un efecto residual ya más efectiva, se debe agregar un agente químico. Observamos un esquema del proceso de desinfección con luz ultravioleta. Acá se encuentra el tubo de entrada del agua, el tubo de salida, la cámara reflectante. Acá se encuentra la luz ultravioleta. Los rayos se reflejan a través de la cámara reflectante. Una vez el agua sale de este proceso, ya sale completamente desinfectada. Luz solar. La luz solar directa es un bactericida muy efectivo y esto se debe a que la luz solar viene provista por rayos ultravioleta. Vemos un esquema, cómo funciona la desinfección a través de la luz solar. Desinfección a través de calor. Este es un método muy eficiente para eliminar fácilmente los virus, bacterias y hongos, que es el más utilizado en los hogares para desinfectar el agua. Se calienta el agua hasta su punto de ebullición. A alta temperatura elimina estas bacterias y virus presentes en el agua. La ionización. Esta se basa principalmente por medio de electrólisis. A través de un par de electrodos inmersos en el agua, estos actúan en un proceso de ionización, arrojando al agua cantidades controladas de iones de cobre y de plata. Hay que resaltar que la cantidad de iones agregados al agua es muy mínima. Este proceso es totalmente controlado por un microprocesador, lo que se garantiza un resultado óptimo muy confiable. Radiación. Los rayos gamma poseen una gran cantidad de penetración. Han sido utilizados para desinfectar agua potable, aguas residuales y lodos de desecho.
Este método no existen equipos comerciales, que la utilización es muy riesgosa, tiene que ser siempre realizada por un experto. Muchísimas gracias, que pasen un feliz día. ¿Por qué está? Ya. Sencillo. Mis estimados, mis estimadas. Es muy sencillo esto. ¿Para qué necesitamos potabilizar al agua? ¿Me escuchan? Sí, profe, se le escucha. ¿Para qué necesitamos potabilizar el agua? Para consumo, Aparte, riegos, en sí la necesitamos para vivir, así de simple. ¿Ya? Aunque parece simple, pero conlleva muchas cosas. Por ejemplo, uno, tienes que desinfectar el agua de los microorganismos, de las bacterias, de los protozoos, de todo. Muchos dicen, los economistas principalmente hablan, ¿no? De que solamente el 10% del agua se está utilizando o está siendo utilizada por la minería y el 80% está siendo utilizada en lo que es la agricultura. Si es así y de verdad se están cumpliendo con esos estándares, yo creo que entonces tendríamos un futuro al menos porque la agricultura sí permite que el agua sola se limpie. Ya sé que se utilice desinfectantes, pero, perdón, lo que son los plaguicidas se utilizan muchas veces para eliminar los insectos que podrían afectar una cosecha, pero aún así, como es un proceso natural, el agua de manera natural sí se puede purificar, utilizando procedimientos biológicos principalmente. Pero cuando utilizamos químicos siempre va a quedar un sesgo, una holgura, el cual va a dejar alguna alteración a la salud e integridad de las personas. Entonces, es por ello que se crean los estándares. Sí, y es por ello que es tan importante, porque es para regar, es para lo que son los animales, para lo que son las chacras, entre otros. Por ejemplo, acá está mencionando en categorías. La categoría 1, poblacional y recreacional. La categoría 2, la categoría B, aguas superficiales destinadas para recreación. La categoría 3, extracción, cultivo y otras actividades marino-costeras. La categoría que continúa, riego de vegetales y bebida de animales, porque existen también áreas que son restringidas y no restringidas. ¿Qué diferencia existe? A ver, dice, entiéndase en agua para riego no restringido como aquellas aguas cuya calidad permite su utilización en el riego de cultivos, alimenticios que se consumen crudos, las hortalizas, las frutas de bajo tallo o similares, los árboles, arbustos, con sistema de riego de aspersión, donde el fruto o partes comestibles entran en contacto directo con el agua de riego. Aun cuando sean de tallo alto, ¿ya? Y el área restringida, como aquellas cuya realidad permite la utilización para cultivos. Yo no puedo ingresar a una zona donde se están realizando cultivos. No porque esté prohibido, en sí porque está restringido. Apenas yo toque esa agua, tal vez la esté contaminando por las bacterias, microorganismos, por todo lo que yo pueda llevar a esa zona. Y otra categoría muy aparte es la bebida para animales. Aquellas aguas que se utilizan para animales mayores, como vacunos, como equinos, como camélidos,
Y también para animales menores, como porcino, ovino, caprino, los cuyes, las aves, los conejos, entre otros. Y también existe agua para conservación del medio ambiente. Ahí tienes lo que son las ANPs, las áreas naturales protegidas, que sirven principalmente ¿para qué? Para conservar, que pueden ser lagunas, ríos, que pueden ser ríos de la costa, ríos de la selva, para principalmente proteger los ecosistemas. Ahora, ¿por qué? Porque el agua nunca deja de fluir, el agua no se detiene. Mientras la Tierra está girando en 24 horas y en 365 días está haciendo una traslación, en 24 horas una rotación y en 365 días una traslación, entonces esa agua está fluyendo en distintas direcciones. Por eso es que al final se debe cuidar toda el agua que existe. Los estándares de calidad ambiental lo que hacen es dar los parámetros que se aplican como referente obligatorio para el diseño y aplicación de los instrumentos. No es, bueno, lo vamos a cumplir, es algo obligatorio, que se determinan con las siguientes variables: los parámetros utilizados a los contaminantes que caracterizan el efluente del proyecto o la actividad productiva, ya extractivo de servicios; las condiciones naturales que caracterizan el estado de la calidad ambiental de las aguas superficiales que no han sido alteradas por causas antrópicas. ¿Qué significa causa antrópica? ¿Alguien me puede decir qué significa causa antrópica? Que no han sido alteradas por el hombre. ¿Cómo era esto? El hombre, nosotros somos... Sí. Los niveles de fondo de los cuerpos naturales de agua que proporcionan información acerca de las concentraciones como agentes físicos, químicos, biológicos. Ya lo que se hace es, ya sabemos que siempre se tiene esto, no siempre se tiene una tabla. Lo perjudicial y lo más crítico es con respecto a estos señores. Ya, en cierto modo, los cianuros son bastante letales. Aparte, tenemos el agua dura es un ácido bastante fuerte. No, el agua dura era, el agua regia, perdón, el agua regia es un químico bastante fuerte. Todos estos, como se habrán dado cuenta, comparación del aire y el suelo, no es que el aire y el suelo tengan menos contaminantes, solo que el agua, la mayoría de cosas se deposita en el agua. Si se contamina el suelo, termina contaminándose el agua. Si se contamina el aire, cuando se deposita y se forma un fluido o se mezcla, estos agentes terminan depositándose en el suelo y del suelo terminan depositándose en el agua. Por eso es que existen una gran variedad, tanto orgánicos como inorgánicos. En inorgánicos, generalmente referidos a los metales. Y cada uno de ellos puede generar un efecto en la salud. ¿Dónde están esos efectos en la salud? Están aquí. Permítame un segundito. Resolución Ministerial 480. Esta ha sido modificada. ¿Cómo sé que ha sido modificada? La ley 26842, la Ley General de Salud, ha sido modificada teniendo en cuenta la pandemia. Y también se ha modificado esta norma, la Resolución Ministerial 480, la que nos indica cuáles son las enfermedades profesionales, el listado de enfermedades profesionales. La norma técnica de salud que establece el listado de enfermedades profesionales. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, acá te indica, ¿qué puede provocarte el arsénico? Y acá te indica todo. Conjuntivitis, ulceración, polineuritis, melanodermia,
disqueratos, disqueratosis palmoplantar, en fin. Y acá te está dando algunas formas de cómo es que estos agentes y en qué situaciones pueden incorporarse. O sea, que si yo no cuido los secas del agua, de manera inherente voy a tener una enfermedad como la que está aquí. Si es que el agente es alguno de estos metales, principalmente los metales pesados. Incluso está poniendo acá el uranio, porque nosotros acá en Perú trabajamos con uranio, solamente que no tenemos una planta. No tenemos una planta nuclear, pero sí trabajamos con uranio. La uraninita, si no me equivoco, que es un mineral del uranio, y se trabaja con uranio en Perú. Ya tenemos tanto lo que son algunos agentes físico-químicos, agentes inorgánicos, agentes orgánicos, entre otros, que podrían generar un daño. También cianotoxinas, bifenilos policlorados, microbiológicos, restos coliformes, Escherichia coli, el Vibrio cholerae. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Hasta ahí me estás entendiendo? Si volaste es porque estos, o sea, ¿cómo es si estos organismos van a ingresar a nosotros? Nuestro sistema digestivo va a hacer una, en la digestión, cuando se le agregan las enzimas, las moléculas se subdividen. Nosotros terminamos absorbiendo algunos agentes que son en ciertos casos contaminantes. Entonces nos van a generar un daño a nuestra salud. ¿Dónde está ese daño? Recuerda, resolución ministerial 480 del año 2008. Imagino que están revisando esta resolución ministerial porque tiene que ver con salud. Y esta resolución ministerial ha sido modificada por la pandemia y se ha agregado como una enfermedad profesional al COVID, porque se puede adquirir en el trabajo. Ya, en fin. ¿Hasta ahí más o menos o ya volaron? Ya? ¿Me escuchan o no me escuchan?
¿Me escuchan? Estos chiquitos. No los escucho. Pro- profe, ahorita Dime. no le escuché, recién le estoy escuchando ahorita. Ahorita recién le estoy escuchando. Ya. Ay, Dios mío. Ya. Vamos a ver. Sí me entendieron, ¿no? ¿Para qué es importante? ¿Por qué se hace esa categoría? ¿Por qué se analiza este con este? ¿Por qué estos dos van de la mano? ¿O no? Ya, vamos a analizar. Voy a ver qué. Voy a irme de frente a los metales, ya, y los voy a analizar con respecto a esta tabla. En sí, no solamente es el agua. Como ya estamos terminando el curso, se supone que es de los agentes en general. Ya no solamente es del agua, del aire, del suelo, de manera particular, sino es de manera general. ¿Ya? ¿Ya leyeron? Arsénico. ¿Qué es el arsénico? El arsénico es un metal que en condiciones que superan 0,01 miligramos por litro, ¿qué genera? Genera malestares, ¿ya? Irreparables. Cuando se habla de una enfermedad, entenderán que es producto de la acumulación. No en un día, no en 2 días, no en 3 días, sino en varios días. Varios días ha tenido que acumularse esta sustancia para que existan daños a la salud. Entonces, ¿cómo se da? Por la manipulación, por el empleo, por la preparación en distintas industrias. Por eso es importante entender todos estos agentes. ¿Dónde está entonces esos daños a la salud? Resolución Ministerial 480. Norma técnica de salud que establece el listado de enfermedades profesionales. ¿Ya? Y que se dividen en enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, físicos, biológicos, por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados, enfermedades en la piel causadas por sustancias y o agentes en ninguno de los anteriores apartados, y enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos. ¿Qué son agentes carcinógenos? ¿Alguien me puede decir? Nadie, somos uno, dos, a ver cuántos hay. Somos 9. ¿Nadie? Exacto. Génesis o genos es de generar o de causar, ¿ya? Por ejemplo, carcinógeno
patógeno, entre otros, ya son porque generan algo. Génesis significa generar, originar. Carcino se refiere al cáncer, generan cáncer. Carcinógeno genera cáncer. Ya, ahora, ¿por qué estoy haciendo alusión a ello? Porque tiene que ver con esto. El objetivo es verificar las aguas residuales, las aguas superficiales, aguas arriba, aguas abajo, las aguas residuales descargadas, las aguas superficiales ubicadas en el proyecto. Ya, lo que se debe hacer es, estos lineamientos deben incluir el monitoreo de parámetros, la selección de puntos para el monitoreo, la frecuencia del monitoreo, la recolección de muestras, la metodología analítica más adecuada y el manejo de datos y garantía. Garantía de calidad y control de calidad. QA, QC, no sé si habrán observado alguna vez, ¿ya? ¿Qué significa QA, QC? Garantía de calidad y control de calidad. ¿Ya? Ahora, se supone que yo realizo todo esto por documentos. ¿Quién me lo exige? ¿Ya? Y vuelvo aquí. ¿Quién me exige el cumplimiento de esas normas? Esta ley. La ley 28611 me obliga a realizar toda esa documentación. Me habla no solamente de los instrumentos de gestión ambiental, me habla de los principios de la ley. Perdón, los principios de la ley. Así como la ley 29783 tiene 9 principios, la 28611 tiene 7 principios. Y todos son específicos en cuanto a una determinada realidad. Y en cuanto a los agentes causantes o los que podrían generar daños irreversibles. Ya por el diseño de políticas públicas, entre otros, programas, políticas y demás. Ya en específico, ya sabemos que lo que es el artículo 31 nos habla del estándar de calidad ambiental para el diseño, los límites máximos permisibles y todo el tema normativo. Y acá es donde te indica que tú tienes que cumplir. Y aparte te da algunas referencias de lo que es la Organización Mundial de la Salud. Porque no solamente tengo que proteger el medio ambiente por mi empresa, sino también para así mejorar los estándares que existen en el país. Ya, y existe toda una normatividad que es aprobada y es normada por la ley 28611 y los reglamentos que son complementarios. Por ejemplo, acá creo que tengo eso, si no estoy mal. Sí, acá está. La ley 28611, la ley 28245, Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el reglamento, el decreto legislativo 1013 y también tiene, si no me equivoco, ¿cuál es? La 27, no, si no me equivoco es 27314, la Ley General de Residuos Sólidos, porque todo ello yo debo verificar para que así cuide los estándares con los que estoy trabajando. Ya, y todo eso, ¿por qué? Porque quiero proteger, cuidar la salud e integridad de mis trabajadores. Ya, a ver. Situación actual no la vamos a analizar. Parámetros de monitoreo. ¿Qué se debe monitorear? La temperatura. Cuando un paciente tiene COVID, ¿qué es lo primero que se le analiza? Jóvenes señoritas, pucha, hoy día estamos muy participativos, ¿ah? Me están dejando sin habla tanto que participan. Ay, Dios mío, ¿qué haré con ustedes?
O les dejo que lean nomás el decreto, ya listo, queda ya la próxima clase examen y murió el curso. Estos chiquitos, bueno, ya, no importa. Se toma la temperatura del agua extraída o del agua que yo estoy trabajando, de cualquier zona donde esté, para verificar y analizar los daños a la flora y a la fauna. Así como existen matrices, a ver, voy a ver si tengo por acá una matriz todavía, ¿ya? La verdad, el otro día estaba limpiando mi computadora y no sé si lo he borrado o no lo he borrado. Espero que no lo haya borrado, cosa que sí lo vamos a poder analizar. Mientras va buscando, existen matrices de identificación de peligros. Una es el famoso IPAR-C, y existen matrices de protección al medio ambiente. Tienes la matriz de Leopold, la matriz de Batellier, el método ABC, tienes un montón de documentos que te van a permitir cuantificar. ¿Qué quiero cuantificar? Agentes químicos, impacto a la flora, impacto a la fauna. ¿Cómo lo puedo analizar? Con parámetros. Pero, ¿qué parámetros? Uno de ellos es la temperatura. Voy a medir la temperatura. Otro es el pH, si es alcalino o es ácido. Porque eso indica cuánta cantidad de agentes se están empezando a acumular en las aguas que hay. El pH lo que hace es medir el potencial de hidrogeniones o de oxidrilos. ¿Para qué? Para verificar si es que esa agua es o no es consumible, ya sea por el ser humano o por los animales, porque no solamente es para nosotros. También se puede analizar la conductividad. ¿Qué es la conductividad? Es la medida que tiene cuando se generan electrolitos, o sea, se mezclan algunos agentes sólidos con el agua, se forman electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? Son partículas que al mezclarse con el agua se separa, bueno, en sí se forma una solución y esa solución puede o no puede conducir la corriente eléctrica. ¿Por qué se puede ver la conductividad? Porque tal vez por esa zona yo tenga alguna fuente eléctrica y tendría que aislar esas zonas, tendría que evaluar eso también. En el caso de salmueras de campos petroleros, efluentes de refinería, también, porque son zonas donde se va a producir una gran cantidad de energía. Ya, además, esto indicaría, la conductividad indicaría cuánta sal existe en el agua. Si mientras más sal exista, más conductividad va a tener el agua. ¿Por qué? Porque la sal es la que conduce la corriente. Por lo tanto, mientras más sal haya en el agua, más conductivo va a ser. Las soluciones, los sólidos totales disueltos. ¿Qué cantidad de sólidos son los que están vertiéndose en un punto en específico? Los cloruros. En sí los cloruros, ya, lo que pueden hacer es, en un proceso químico de potabilización, se utiliza el cloro para desinfectar. La precloración, si no me equivoco, se hacen como 2 o 3 veces se utiliza el cloro, como un desinfectante. Pero cuando tenemos el cloruro en lo que es nuestra muestra de agua, indica en cierto modo también la conductividad, porque el cloruro se mezcla con metal y ahí es donde se va a formar la sal. Entonces, son dos cosas. El cloruro me puede indicar la conductividad o también las pequeñas partículas de sólido. El alto contenido de cloruro impide que el agua sea utilizada para el consumo humano o el ganado.
por obvias razones, porque el cloro nos hace daño. ¿Eso quién lo indica, profe? Ay, estos chiquitos, parece que no estuvieran atentos. Acá está. Todo lo que tiene que ver con esos agentes, los cloratos, todo esto, ¿dónde está? Resolución Ministerial 480. ¿Qué te provoca el cloro? Fuerte irritación de piel, ojos, mucosas, vías respiratorias. Lesiones severas, cutáneas, oculares y edemas agudos en el pulmón. Todo eso te genera. Utilización de cloro en tratamientos de agua es el que te puede generar estos. ¿Ya? Y entre otros. No sé si me estarán siguiendo, pero bueno. La demanda bioquímica de oxígeno es la cantidad de oxígeno usado por las bacterias para sobrevivir. Existen algunas bacterias que son aeróbicas y otras que son anaeróbicas. O sea que algunas utilizan el oxígeno para vivir y otras que no utilizan el oxígeno para vivir. Entonces, en un hábitat existe... En un hábitat... Salud, salud, profe, salud. Dos más. Gracias, gracias. En un hábitat existe una cantidad... existe una necesidad de oxígeno, porque aporta los nutrientes para lo que es los ciclos de oxigenación en las células. Ya necesitamos para obtener CO2 y agua, en algunos casos cuando se hace la respiración celular. Ya para eso también se ve, ¿no? Esta prueba proporciona una medida de contaminación orgánica. O sea, yo puedo ver ahí cuánta cantidad de oxígeno estoy teniendo, tal vez pueda ser porque ha aumentado mi cantidad de materia orgánica. O tal vez porque estoy teniendo mayor cantidad de concentración de organismos biológicos que están generando un aumento en el porcentaje de oxígeno. Ya sabemos qué son los coliformes, ¿cierto? Esto no lo tengo que decir, ¿o sí? ¿Qué son coliformes? Pucha, que hoy día están bien participativos, ¿ah? Uf, me Profe, encanta. lo que pasa es que el examen anterior, el clase anterior nos ha bajoneado a todos. ¿Qué han tenido examen en seguridad? Ah, Ah, su madre. parecía la UNSA, profe, en serio. Ya fue pues, ya. Sí, pues ya fue ya. Ya nos jaló ya también. No, es que ustedes, como en algún momento, es como un comentario, ¿no? Al final. No toda la vida yo tengo que gritar y gritar y reclamar que participan o no participan, pero yendo a un punto, muchachos, sí como un comentario nada más, ¿no? Sin salirnos del tema. Tal vez yo no les haya, lamentablemente, bueno, yo les estoy enseñando los 3 otros cursos, pero también me hubiese gustado enseñarles seguridad, pero vamos al punto. No se puede saber hasta qué punto estamos o no estamos preparados. Te lo digo como experiencia en la universidad, a veces yo, pucha, que no hubiese dado porque todos mis docentes buscan información, se preparen, que sean consecuentes, ¿no? Que te enseñen, pueden ser muy, muy, muy exigentes, pero que también te pueden dar las facilidades para que, si es que se dan cuenta que tú eres bueno, pues te desarrolles, ¿no? Y a veces existen docentes que te ponen, pues así, muere maldito, y mueres, pues mueres. Pero al final tú tienes que seguir adelante. Esta carrera tiene mucho campo y tiene mucha visión. O sea, tiene para futuro, tiene bastante para desarrollarse. Entonces, no te dejes caer, no te dejes vencer, tú simplemente avanza. Siempre hay trabas en el camino, siempre hay piedras en el camino. No, y eso no te lo digo yo porque, pucha, el profe no, al contrario, se quiere pasar por la situación. No, miren muchachos, ¿a quién no le ha pasado? ¿Quién no ha jalado un curso en su vida? El que diga que no ha jalado ningún curso se equivoca. Así haya jalado una simple práctica, algo ha sucedido. ¿Y qué es lo que has hecho? No te has dejado, sí, entiendo, te baja, te feo. Piensas que como es el curso de seguridad, ya no tienes nada por hacer y bueno, ya fue pues la carrera porque es el curso más importante de todo. No siempre es así, no siempre.
Mira, yo cuando estaba en la universidad, los cursos que eran importantes, perforación y voladura, servicios auxiliares mineros, yo los pasaba por pasar, así te digo sinceramente. Ya cuando me di cuenta fuera de que qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, entonces ahí es donde empezaba a avanzar, empezaba a solucionar las cosas. No te dejes bajonear por un examen o por una nota. Continúa. Al final, mira, y esto es para cerrar. Yo conozco compañeros de la universidad que eran, no me lo tomen a mal ya, pero voy a hablar un poco, no de una manera ofensiva ni con vulgaridades, pero era pues burro, era mi compañero. Pero terminó de estudiar y era pues, güey, era muy hábil para las relaciones sociales. Y con eso, ¿a dónde voy? Entonces tú siempre ponga en una balanza las dos cosas. Si en lo teórico te está yendo mal, busca tus relaciones, busca una forma para que también no te concentres nada más en lo que te está pasando. En los problemas ves soluciones. Eso es todo lo que te puedo decir. Al final, yo entiendo. ¿A quién no le va a deprimir que, pucha, tengas una mala noticia, que de 20 preguntas hayas hecho una y en fin, entre otros? Pero yo creo que en ITEP nadie se ha estancado. O sea, no hay algún alumno que pueda decir que después de 3 años no ha podido egresar del instituto. Entonces tú sigue, continúa, habrá exámenes de subsanación, habrá recuperaciones, habrá trabajos que tengas que hacer para seguir avanzando. Entonces eso te lo digo como un comentario para que no te dejes caer tan, o sea, ya te tiraron al piso y tú te vas a dejar ahí en el suelo. Levanta tu cara y sigue nada más. Contra viento y marea estamos ahí. Ya nada más, muchachos. No quería tomarme mucho tiempo, pero es bueno a veces hablarles un poco para que también no se bajoneen, pues no estén así cabizbajo, como que, ay, vamos a al curso siguiente, ni modo. Triste la vida, ya fue, pe. Ya, entonces, no se estresen, muchachos. Permítame un segundito. ¿Ya? ¿Mejor? ¿Más o menos? Nada. Mira, si no, tienes dos cosas por definir. ¿Ya? Cuando un problema no tiene solución, tienes dos cosas por definir. ¿Quieres seguir pensando en el problema si no tiene solución? Yo creo que no tendría sentido, ¿cierto? Y el otro es, si tiene solución, sí, profe, tal vez pueda hacer estudiar más. Bueno, de repente, quién sabe, y estudiaste lo suficiente, y aún así no fue pues lo suficiente. Es que todos los docentes tienen un parámetro distinto para su evaluación. Algunos son así, pues, ¿no? Te ponen un estándar un poco más alto y lamentablemente a veces no te permiten pues pasar. Igual no creo que te quedes ahí. Tú continúa, avanza, sigue leyendo las leyes, leyendo los reglamentos. Júntate, yo estoy en un grupo de Soma COVID y estamos ahí con un grupo bastante amplio de profesionales y vamos hablando de los temas que son relevantes en este momento. Estamos hablando de la resolución ministerial 488 del año 2020 que ha modificado los planes de vigilancia. Entonces, hay que estar ahí. O sea, no te derrotes, no te derrotes. Profe, disculpe que Dime. lo corte, pero así usted como dijo, en la universidad ha tenido compañeros que han sido burros. Yo también he tenido en la universidad compañeros que han sido dejados, se podría decir. Pero realmente todo eso se ve en la cancha, en el momento que uno trabaja. Sí. Ahí se ve, Por eso, ahí aflora las habilidades, aflora las así es, relaciones. así es. Y A eso yo quería llegar. O sea, disculpa que te corte, Leónidas. Yo no quiero a que vayas a que pucha, ahora el profe nos va a dar su sermón. No, sino que, o sea, cuando salgas, recién te vas a dar cuenta si es que tú estabas en lo cierto o el docente que te evaluó estaba en lo cierto. Porque lamentablemente, hasta que terminas una carrera profesional, recién cuando estás en el campo te das cuenta si eso que te están diciendo sirve o no sirve. Y no te lo digo por malo.
Y no te lo digo porque los docentes te estemos metiendo floro, te estemos metiendo palo, sino porque realmente ahí te das cuenta, ah, no, ese profe me decía así, claro, el profe era, pucha, no le podías exigir nada, pero el profe era bueno, pero hay muchos que también, pues yo en la universidad me ha pasado. Ah, ingeniero, a ver, vamos a escuchar, sí, parecía bacán y todo. Vas al campo y nada te sirve. ¿Para qué me enseñó el ingeniero esto? Vale, sigues nomás, pues tú sigues avanzando, sigues buscando información. Entonces no te derrotes ahora. Y ni siquiera te vas a derrotar cuando trabajes, ¿ah? Porque cuando trabajes te vas a dar cuenta que siempre hay problemas. Y creo que es como una maldición de ser humano, ¿no? El hecho de ser humano es cometer errores, pero después de los errores tienes que seguir adelante. Como dicen, de los peores errores pueden suceder las mejores cosas. Y no lo sabes. Lo vas a saber recién cuando tú estés en el campo laboral, ejecutando en tu puesto como supervisor, como inspector, como monitor, como, no sé, asistente, o como cualquier cosa que tenga que ver con seguridad, y ahí recién es donde vas a tú darte cuenta. No, eso sí. ¿Ya? Entonces no se bajonen ya. Vuelta a la página. Continuemos, por favor, ¿ya? Si querías agregar algo más, Leónidas, adelante, no hay ningún problema. No, profe, simplemente que usted tiene razón, ¿no? A la final en el trabajo, creo que hay varios compañeros que trabajan, ahí es realmente donde aflora la capacidad, porque lo que uno estudia, sí te ayuda bastante, pero una cosa es estudiarlo y otra cosa es llevarlo a la zona operativa, como en la cancha, se podría decir. Y ahí la habilidad, los conocimientos que tú has adquirido, todo eso se nota ahí, profe. Simplemente es algo que se va a dar en el trabajo. Y si como a veces no, se te presentan bastantes problemas, tienes que ver la forma de darle una solución. Todo problema en el trabajo tiene una solución. Pero ahí está, pues, como usted dice, no todos tienen los nervios, ¿no?, de acero y poderlos afrontar, o otros se estresan, otros se bloquean. O sea, la rama de seguridad es bien bonita. Tienes personal a tu cargo, das ideas, es bien bonita. Por eso yo, esto es estudiar estos cursos es algo adicional a lo que yo he estudiado ya, porque veo que hay un camino bien largo que recorrer. Sí, y las oportunidades ahora se están desarrollando a nivel nacional, o sea, el que quiere buscar sus prácticas, tienes que meterte un día a internet y buscar en Boomerang, buscar en Computrabajo, buscar en LinkedIn, yo les dejé una página, LinkedIn, y a veces ahí publican. Yo el otro día, bueno, como les digo, estaba estoy en un grupo Soma COVID, donde hay distintos profesionales de la rama de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, incluso en sistemas integrados de gestión, o también incluso he encontrado algunos voluntarios, bomberos, y publicaron, el otro día me permite, o sea, no decirte con floro. Yo a veces entiendo que muchas veces cuando estás avanzando en el instituto, crees que, pucha, no, ¿esto para qué me va a servir al final? Ah, su madre. Empiezas a cargarte, empiezas a tener una carga mental. Y yo lo que te digo es lo siguiente. Yo leía así, se necesita supervisor de seguridad, ingeniero o técnico, con un año de experiencia en labores relacionadas a tal, ponía ahí. Sueldo creo que era 3.000 o 4.000 soles, no me acuerdo, no sé si era en Lima o en qué lugar. Ya, entonces yo empecé y yo lo que digo es que al final, yo entiendo, a veces en muchas convocatorias sale ahí, solamente absténganse los que no cumplan con el perfil y ahí ponen perfil egresado de ingeniería. Y yo entiendo, a veces eso dices, ah, esta no tiene futuro, no es que no tenga futuro, sino que no has buscado todas las opciones, no has quemado todas las opciones. Y si has quemado todas las opciones y crees que de verdad has quemado todas tus opciones, no las has quemado. Porque de repente algunos se encierran. No, yo quiero estar en minería. No, yo quiero estar en construcción. No, yo quiero estar en industria. Ya, ¿y por qué no postulas a la que se dé? Y ahí mientras ya irá a lo que querías, mientras venga la oportunidad que tú deseas, te vas desarrollando. Al final, quién sabe, ¿no? Por ahí tienes te cito un caso, ¿cómo se llama este señor? El que creó Facebook, Mark Zuckerberg, él estudiaba en Harvard,
dejó Harvard y fundó Facebook. Con eso me refiero a que no conoces realmente tu potencial. Entonces no te encierres, hijo. Si ya pasó, ya pues ya pasó. No es que te diga que seas fresco, sino que ya pasó, pues sí. Dale vuelta a la página y sigue adelante. Al final, si nos deprimimos más lo que estamos en cuarentena, más lo que estás con los problemas de los infectados, de los muertos y de toda la situación, te vas a empezar a cargar y después el único que se va a hacer daño eres tú. Entonces no te deprimes. Va adelante nomás y sigamos con esto, ¿ya? Voy a ver, yo creo que sí voy a avanzar bastante esta parte. No es muy difícil, como ya hemos tenido dos anteriores, o sea, aire y suelo, esto me lo vas a entender. Estos parámetros son en específico, o sea, estos parámetros que estoy poniéndote son específicos a este tipo de monitoreo, o monitoreo de agua. En el monitoreo del aire no vas a estar monitoreando aceites o grasas, porque no existe en esa mezcla. Otro, no vas a estar verificando los restos coliformes, porque tampoco los hay. Resto coliforme es el resto fecal, por los desechos humanos. Nosotros contaminamos y esas bacterias pueden viajar por el medio. Esas bacterias que se generan en los restos coliformes viajan y pueden llegar a contaminar el agua. Si alguna vez has ido por el puente que hay este puente, ¿cómo se llama? Tiabaya, creo que es como quien se va para Cerro Verde, ahí hay un puente por donde pasa el río Chili. En la parte de abajo está pasando el río Chili y encima hay un puente que cruza, creo, se viene desde la avenida Salaverry, Ormeño, baja por toda la avenida Parra y se mete a ese puente, ¿no? Ahora, yo a lo que quiero llegar es a lo siguiente, que cuando tú vas, yo he ido, varias veces he ido, yo incluso con algunos muchachos de este grupo, bueno, creo que ya no están, con Kendra, con Junior, ¿quién más estaba ahí? No me acuerdo, con un grupo de los muchachos, eh, alguno que otro todavía se ha quedado en este grupo, Nila con ellos, fuimos a tomar muestras por esa zona. Y los restos coliformes, incluso me acuerdo que con otro grupo de seguridad también fui. Y ahí, o sea, tú observabas, ni siquiera necesitabas lo que era eh, algún equipo especial para sentir simplemente con el olor y con el sabor, lamentablemente así es, a veces el sabor, no quisiera saborear esas cosas, pero se sentía en el aire los restos coliformes. Y cuando te ibas adentrando a lo que era el río para tomar las muestras, agarrabas, yo ni siquiera llevé equipos que digas, uy, Carlos Salas ha llevado equipos de última categoría para sacar esas muestras. Yo llevé un par de botellitas y se observaba ahí el resto de color verde, que era el resto coliforme, y aparte era el olor nauseabundo que se tenía. Es lógico que ahí se va con botas impermeables, con guantes y con cubreboca, porque es un área que tiene un alto potencial de riesgo a la salud. Por esos restos que no solamente se quedarían en el agua, sino también estarían viajando por el medio. Por eso, o sea, al final, cuando haces tú tu monitoreo, tú centras en qué? Agua, aire y suelo. Y tú vas a ver eso. Y eso, en ciertos puntos, si es que tu empresa está cerca a ello, ahora no vas a decir, esa contaminación viene de la ciudad, esos cochinos de la ciudad. No, lo que tú tienes que pensar es, si tu empresa está cerca a esa zona, ¿cómo puedes solucionar? Yo sé, yo entiendo, la empresa tiene un área de relaciones comunitarias, entonces, ¿cómo yo puedo apoyarla a la comunidad en ese punto? En ese punto donde está pasando ese río, hace mucho tiempo nosotros sabemos que el río Chili está contaminado. Hay muchas empresas que operan acá en Arequipa y todavía no se ha logrado descontaminar todo el río Chili. Antiguamente, no me dejarán mentir si tienes por ahí tu papá que tiene más de 50 y los adultos mayores, los abuelos, que en algunos casos veían que habían peces en el río Chili y que era un hábitat bastante amigable. Y bueno, eso sí ya también se ha dado por la contaminación general, ¿no? En fin, vamos a avanzar.
La demanda química de oxígeno es una mezcla equivalente en oxígeno del contenido de materia orgánica. Porque ya te había mencionado que existen algunos agentes, principalmente los microorganismos, que viven del oxígeno. ¿Y de dónde van a vivir? El oxígeno puede estar en el suelo a través de los nitratos, fosfatos o arseniatos o cualquier compuesto. Puede estar en el agua, porque el agua tiene hidrógeno y oxígeno, se puede ver ahí. Y en otro punto es en el aire propiamente. ¿Ya? El oxígeno disuelto, porque se puede disolver el oxígeno con el agua. ¿Cómo se va a disolver el oxígeno con el agua, profe? Lo que pasa es que el oxígeno se forma algo así como que estuviera condensándose, ¿ya? ¿Quién pasa por un proceso químico en sí para que el oxígeno se pueda disolver en el agua? Ya, generalmente es porque se liberan algunas partículas de ozono y el ozono es como que los oxígenos que tiene el ozono se desprenden y se mezclan con el agua y la oxigenan. Ya, este parámetro proporciona una medida de la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Mantiene una concentración adecuada de oxígeno disuelto. Es importante para la supervivencia de peces y otros organismos. Es importante oxigenar al agua, porque ellos viven del oxígeno que tiene el agua. Los peces no respiran al aire, los peces respiran en el agua. ¿Y cómo van a respirar del agua? ¿Acaso el agua solamente es húmeda? El agua contiene una cantidad de oxígeno que permite que ciertos organismos puedan vivir ahí. La temperatura, el material orgánico disuelto, los oxidantes y entre otros, la baja concentración de oxígeno puede ser un indicador de que el agua tiene una alta carga orgánica. Y lo que tendrías que hacer es generar o empezar con tus procesos de remediación. Los aceites y grasas, ¿por qué? Porque estos los vas a utilizar para analizar cuáles son aquellos químicos que podrían estar alterando tus parámetros. Los fenoles son alcoholes específicos. Ahorita vamos a hablar. Primero aceites y grasas. Ya, esto es en cuanto principalmente a la contaminación del petróleo, los crudos. Porque si se contamina el petróleo, existe un método para remediación ambiental del petróleo cuando se ha contaminado, o sea, del petróleo que se ha vertido en el agua, sí existe. Sin embargo, son indicadores también que te van a permitir mostrarle al Estado y a los organismos evaluadores o fiscalizadores que tú estás cumpliendo con los procedimientos y que tú estás respetando las normas para que no haya ningún problema. El problema es principalmente en sí separar el aceite y la grasa del agua, porque es bastante complicado hacerlo. Si tú intentas, no te digo que lo hagas, y es más, te prohíbo que lo hagas, mezclar el agua con aceite y derramarlo en una zona. Va a ser bastante complicado que intentes separar el aceite del agua, o sea, la grasa, porque el aceite es una grasa. Ahora, existen otras grasas. El petróleo es una grasa. Es una grasa que existe en las rocas, por eso se llama petro. Petro de roca y óleo de aceite. Es una roca con aceite, un aceite de color negro, que nosotros conocemos como petróleo. Y que cuando lo procesas se produce el alquitrán y son otras cosas, ya son más químicos. ¿Ya? Y que para eso también se utilizan métodos de remediación biológica. Existen en el caso de metales pesados, existen algunos gusanos que se alimentan de los metales pesados. Incluso gusanos que se alimentan del plástico o de lo que es ¿cómo se llama esto? El tecnopor que utilizamos para los desechables. Hay algunos gusanos que se lo comen. Claro que necesitaríamos un millón, ¿no? Millones de gusanos para poder evitar que todo ese plástico, ¿cómo se llama esto? Todo ese tecnopor se pueda transformar, ¿no? De manera orgánica, porque en sí no son biodegradables. La mayoría de bolsas no es biodegradable y la mayoría de lo que están utilizando ahora como plástico, como residuo desechable, no es biodegradable. Pero sí existen, ¿no? Yo he sido el año pasado, ¿cómo se llama esto? Juez, ¿no?
evaluador en lo que es la feria, ay, se me fue el nombre, la Feria de Ciencias de Arequipa. Y había muchos chibolitos que estaban en el colegio y empezaban a desarrollar los métodos de restauración, los jardines verticales, o empezar con el reciclaje, lo que son los compost, compósitos. Tienes organismos que permiten, o sea, al final la naturaleza es tan exquisita que puedes tú tener un microorganismo que ni siquiera lo conoces, pero que podría generar una remediación al impacto que incluso podría causar el derrame de cianuro. Es que en esa parte la tecnología todavía no se ha desarrollado tanto, o no se conoce, porque en sí en el extranjero sí se tienen métodos para casi todo. Acá todavía estamos un poco en pañales en esa parte, pero hay muchos especialistas que traen todas esas tecnologías y que se aplican en muchas empresas. Para eso es importante la medición de todos estos agentes, para que tú sepas también con quién estás trabajando. No me refiero con quién persona, sino con quién, con qué agentes, para que luego tú desarrolles un procedimiento, desarrolles un estándar, un protocolo, si es que hubiera algún derrame o algún problema con esto. Ya sabemos los metales. Ahora, ¿cuál es el problema con los metales? Bueno, ya hablé un poco de los aceites y grasas. Los fenoles, la medición suministra una indicación de la concentración de la mayoría de compuestos, que son derivados del benceno, por eso son los fenoles. ¿Y cuál es el problema con el benceno? El benceno es un hidrocarburo saturado que genera una gran cantidad de contaminación. Otro es el amoníaco, es un compuesto de nitrógeno que con frecuencia está presente en las aguas residuales de las refinerías. Otros son los metales pesados se ubican principalmente en las minas. Si tú lees un día, mejor no un día, te la voy a pasar la resolución ministerial, ya te la voy a enviar de una vez para que la leas. Y la próxima semana, no tal vez como tarea, al final no todo es tarea, tienes que buscar tú la información, tienes que leerla. Ya esta resolución ministerial 480 te la voy a pasar. Yo tengo la antigua, ojo, yo tengo la antigua. Todavía no he descargado el listado de enfermedades en el cual se ha actualizado y que está ahí el COVID. Sin embargo, esta es la resolución ministerial que se estaba utilizando hasta el año pasado, ¿no? Porque este año toda lo que es la legislación en cuanto a seguridad, principalmente a medio ambiente, ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Por la actualidad, pues. Si estamos con COVID, no vamos a tener los mismos procedimientos que sin COVID, ¿o sí? ¿Les ha mordido a la lengua? ¿Pueden decirme algo? Al menos me pueden decir si me escuchan o no me escuchan. Yo estoy hablando como un loro y no sé si están entendiendo, no están Profe, entendiendo. que Dime. otro le diga que sí escucha, pues. Yo siempre le digo sí escucho. Yeah. ¿Alguna pregunta? Nadie. Esos chiquitos. Creo que ustedes reaccionan con las tareas, no más creo. Ahí es donde se ponen las pilas, ahí es donde se asustan, se preocupan. No hay preguntas, cuando hay preguntas. Cuando uno les dice que los va a jalar es donde recién reaccionan. Creo que a ustedes también no se les gusta, creo, el golpe, porque... Ay, Dios mío. Ya bueno, muchachos, vamos a continuar con esto, ¿ya? Ya, yo ¿por qué les pongo? Les acabo de enviar la resolución ministerial 480. La antigua, como les digo. Ya voy a descargar la nueva y se las voy a enviar, ¿ya? Entonces, acá está establecido cómo, por qué, ¿ya? Primero, norma técnica que establece el listado de enfermedades profesionales. Lo que están observando ahorita son causados por agentes químicos. ¿Qué agentes químicos? Metales. El aluminio genera la aluminosis, que es una fibrosis pulmonar. El arsénico puede generar un cáncer bronquial. El berilio puede generar dermatosis, rinoconjuntivitis, un montón de enfermedades y es un carcinógeno, un carcinoma de bronquios y pulmón. No sé si me está quedando claro, pero si yo tengo alguno de estos agentes en el lugar de trabajo, yo debo ser bastante cuidadoso para que no se llegue a una cantidad que supere el estándar establecido, porque me va a generar
problemas a corto o largo plazo, dependiendo de la cantidad que se esté acumulando. ¿En eso sí quedó claro o ahí ya volaste ya? Sí, profesor. Ay, Profe, ¿por Dios qué no mío. dice, profe, por qué dicen que me responda cualquier cosa, punto? Ahí está, ahí está. Eso ya lo saben, ya saben ustedes que cualquier participación es con punto. Creo que les voy a poner ahorita, O no sea, yo ya sé. voy a 20 puntos, profe, por solamente decir que sí te escucho. Muchachos, de algo hay que reírse, no importa de las cantinfladas de mi amigo Leónidas, ya no importa. Muchachos, todos los metales son considerados en extremo peligrosos, porque todos tienen efectos reversibles a la salud. Todos. Profe, ¿cómo se puede saber eso? Ya. Tarea, lees la resolución ministerial 480 y ahí vas a encontrar cómo. Ya, el mercurio, el plomo, el cromo, el cadmio, el bario, todos. ¿Ya? Y unos más que otros dependiendo de su poder. Si tú buscas al plomo en esa resolución ministerial, te vas a dar cuenta de lo que produce. Buscas al mercurio también. Pero eso no quiere decir que lo que te diga la resolución ministerial es todo lo que pueda generar. Puede existir daños más severos. Recuerda que aquí, así como mencionan los especialistas en salud, de uno a otro organismo y cómo afronte una enfermedad es distinto y cómo vaya a poder enfrentar las defensas contra ese agente o metal. Son muy distintos. Ya como lo soporte también una persona a comparación de otra. Tienes los caudales de descarga. Los caudales de descarga pueden ser comprendidos con mayor posición, constituyendo estructuras con flujos insertadas. Entonces tú vas a tener un flujo, en la escala higrométrica, recuerda que también puedes medir la humedad que hay en el medio, o la escala hidrométrica, la que te va a medir la altura en cuanto al agua, la presión del agua y todo ello. ¿Ya? Eso es con respecto a algunos factores que se te van a medir en el agua. Ahora, selección de puntos de monitoreo. El monitoreo de las descargas de extracción, ya sea de petróleo o de cualquier otro agente, se mide ¿dónde? En el receptor. Recuerda, siempre se mide en el receptor. ¿Cómo se le llamaba a lo que evalúa el punto exacto donde está el receptor? Estos chiquitos son lo máximo ustedes. Son más habladores que... Profe, ya no respondo, ya me han dicho que cantinfladas, me han dicho. Ah, no, así es. Nada, no se les ocurre. Estos chiquitos, ¿cuántas veces más voy a repetir esa teoría? ¿Nada? Estos chiquitos, para darles un par de... Mejor no digo de qué. Me reservo el comentario.
¿Qué? ¿Qué? Ya. Ay. A ver. La selección de los puntos de monitoreo. Puntos de muestreo para descargas. El lugar ideal para el muestreo sería un punto exactamente antes de que se produzca una descarga. Una corriente natural o un río. Sin embargo, es posible que este punto no sea un acceso fácil ni seguro. En ese caso, la muestra debe ser recolectada en el primer punto accesible, aguas arriba. ¿A qué se le llama aguas arriba? Ojalá me entiendan este concepto. Y ahí me quedaría, creo, con respecto a lo que es frecuencia de monitoreo. Ahí me quedaría. Utilizamos una imagen cualquiera, ¿para qué me voy a estar ahí molestando? Río y va a salir ay, Dios mío, y sale la película Río. Aguas arriba, aguas abajo. Esa agüita. No, después te lo tomas. Ya, te lo dejo abajo. Ya, simple, muchachos. Ya, si es que no me entienden, ya, no sé, ya. ¿Ya? El cauce del río, del agua, permite que este cuerpo, se está observando esta imagen, sino para ampliarla. Sí, Sí, profesor. profe, sí. Ya, de todas formas vamos a hacer algo simpático, vamos a pegarla aquí para que lo pueda explicar de una mejor forma, ¿ya? No es correcto que lo haga así, ya, ahí está. Entonces tenemos el cauce del río. Ya, imaginemos que el río está viniendo desde esta parte de aquí, lo voy a colocar, es más, así te lo voy a explicar, ya, más sencillo no puede estar. Entonces, el río va viniendo por aquí, viene por acá, viene y se está empezando a mover en ese sentido. ¿En qué sentido, profe? En este sentido. ¿Ya? Se está moviendo en este sentido. Ya, más sencillo no puede estar. Cuando estás caminando y estás avanzando, siguiendo el caudal del río o del agua o laguna o lo que sea, se llama aguas abajo. Y cuando tú estás, en vez de avanzar a favor del caudal, estás avanzando hacia el lado contrario, se llama aguas arriba. Y acá lo está diciendo, aguas abajo, redistribución del cauce. ¿Por qué? Porque se está siguiendo. ¿Qué se está siguiendo? El movimiento hidrológico. ¿Qué movimiento hidrológico, profe? El movimiento del agua, ya. Además, no sé, ya no sé, ya. Si no me has entendido así, ya no sabría qué decirte, ya. ¿Me entendiste o no me entendiste? ¿Y eso para qué es importante? ¿Y eso por qué es importante? Porque yo puedo tomar un río, o sea, un depósito de agua natural, para verificar qué tantos agentes estoy generando al momento de monitorear. Y acá lo indica. Ya, aguas arriba, desvío del agua, voy a colocar una turbina para que transforme la energía cinética en electricidad. Esto porque así más o menos se hace el diseño de una central hidroeléctrica, que transforma la energía no solamente por el movimiento del agua, sino también por la altura que está generándose. Transforma la energía potencial en energía cinética. ¿A qué se refiere la energía potencial? La energía que depende de la altura. Entonces, todo eso se toma en cuenta para el diseño. Y también el caudal.
O sea, cuántos metros cúbicos por segundo, o cuántos metros cúbicos por hora, o cuántos metros cúbicos por minuto, o de repente cuántos pies cúbicos por minuto estoy teniendo. Todo eso ya son estándares que me los va a dar un instrumento que me va a medir el caudal de un río. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar a la parte en la cual estábamos. Entonces, yo puedo tomar un punto natural o un punto de muestreo de agua receptora, las aguas superficiales, en los lugares de explotación, incluye todos los cursos del agua. O sea, ¿cuáles son? ¿Dónde yo estoy vertiendo los desechos? Y si por ahí, por esos lugares, está pasando estoy teniendo alguna acumulación de agua, sea superficial o subterránea, no solamente superficial. Generalmente se trata de arroyos, ríos, pantanos, lagos y aguas subterráneas, en el área donde estoy haciendo ese trabajo. Las condiciones de referencia aguas arriba de las actividades de explotación. Si las actividades de explotación están contribuyendo a la contaminación de las aguas receptoras, ¿en qué nivel está afectando estos contaminantes? Ya sea aguas arriba o aguas abajo, de la cantidad y de las características de la calidad. ¿Cómo sé la calidad? Porque eso lo tengo que analizar con el decreto supremo 004, con esto, el ECA del agua. ¿Estamos bien? Ya volaron. Ya, generalmente se hace cada año. Cada año yo tengo que cambiar las estaciones de monitoreo, pero la frecuencia es cada mes. Sobre protección ambiental desde el año 1993. ¿Por qué el año 1993? ¿Por qué crees que es del año 1993? Incluso no es del 93. ¿De qué año es nuestra constitución? Creo que sí es, ¿no? Del 79 y 93. ¿O no? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuál? 93. Ya, entonces, 93. ¿cierto? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se crea la actual constitución política que estamos utilizando, se crean en sí muchas leyes. Y esas leyes se ven respaldadas por la Constitución. Entonces ahí se habla también un poco de lo que es la contaminación ambiental. ¿Ya? Pero para eso sí tendrías que ser pues un amante de las leyes, porque la Constitución política es un tema bastante, pero bastante apegado a lo que es el derecho. Los abogados son los que principalmente saben la Constitución. Aunque hay algunos especialistas de SOMA que conocen la Constitución no por un tema que hicieron, son abogados frustrados, sino porque entienden que la Constitución menciona ciertos temas con respecto al agua, a lo que es el medio ambiente, a lo que es la protección de la integridad, desde el artículo número 2, que eso cualquiera lo conoce, de la Constitución. El derecho a la vida, ya si no sabes. Chiquitos, ya no importa, vamos a seguir avanzando. Yo tengo que monitorear descargas líquidas de aguas superficiales y de aguas subterráneas, los sólidos, las mezclas, las disoluciones. ¿Qué es una disolución? Yo tengo un sólido y tengo un líquido y voy a formar una disolución. Primero, una solución se forma cuando el sólido lo vierto en el líquido y lo voy a mover. Voy a agarrar una cucharita, lo muevo y estoy haciendo una solución. Una disolución es cuando yo agarro un líquido concentrado con otro líquido. ¿Para qué? Para disminuir la concentración. Eso es disolución. ¿Cómo voy a disolver algo entonces? Porque le voy a aumentar el solvente, o sea, aquello que va a disolver. Ya eso es más de química, de repente ahí sí volaste. El muestreo en campo, bueno, nos vamos a quedar aquí ya con lo que es la frecuencia de monitoreo, que es mínimo una vez al mes, mínimo, ¿eh? Y puede haber más, sí puede haber más. Sí, espero que me hayas entendido. Esto todo lo voy a copiar a un PowerPoint y te lo voy a hacer así bonito como para que lo estudies, como para que lo tengas. Y no te olvides que al fin de módulo te lo voy a dejar mejor de una vez. Ya te lo voy a escribir acá. Trabajo para ni siquiera es trabajo. El día 22 de julio del 2020 se realizará una exposición en grupos sobre el monitoreo
completo de una empresa, coma, describiendo los procesos realizados en agua, aire y suelo. No sé si se necesite ser más específico, pero es una exposición para que yo vea qué tanto han aprendido. Eso es lo que quiero que hagan. En mi caso, no quiero que se estresen. Mire, yo lo estoy dejando con 3 semanas de anticipación. Lo mismo les voy a pedir para estadística y lo mismo les voy a pedir para formación de brigadas. En formación de brigadas te voy a decir cómo es que una empresa atiende los incendios, materiales peligrosos, de repente cómo ve el tema de rescate, primeros auxilios y todo ello. En el caso de estadística, ¿qué te voy a pedir que expongas? Los índices de frecuencia que tenga una empresa. Índice de severidad, índice de frecuencia, índice de accidentabilidad. Eso te voy a pedir. ¿Por qué? Porque es el fin del módulo y se supone que tú tienes que darme tus conocimientos. Ya en ese momento yo que lo que voy a hacer para evaluarte es con respecto a lo que expongas. O sea, si es que estás leyendo o estás exponiendo. Exponer no es leer. Cuando uno expone, puede tener ahí alguna imagen o puede tener un texto, sí, pero no está leyendo 200 palabras, de las cuales solamente está explicando 2. Yo quiero que expongan, no que lean, ¿ya? Por eso les estoy dando con anticipación, les estoy pidiendo con anticipación para los 3 cursos, perdón, ¿ya? Entonces, cualquier tema, pregunta, cuestión, me la hacen saber, pero coordinen para ver sus empresas. Imaginemos, Leónidas quiere hacer el monitoreo de Cerro Verde, pero por ahí Katy no, ¿quién? A ver, y por ahí Brenda consigue también información de Cerro Verde. Entonces, para elegir la empresa, me gustaría que la digan por adelantado. Si es que alguien ya mencionó el nombre de una empresa, otro grupo ya no puede hacer ese trabajo. Profe, pero son de 2 áreas distintas. Yo no voy a permitir que sean de una misma empresa, así sean de áreas distintas. Hay tantas empresas, yo no les digo que lo hagan de minería nada más. Hagan de minería, industria o construcción, cualquiera sea. Yo lo que quiero que hagan es de ese programa de monitoreo. Ya de agua, aire y suelo. Ya, por favor. ¿Me entendieron o no me entendieron? Sí, Sí, profesor. profe, sí. Si no, yo voy a subir varios monitoreos que tengo de información que por ahí he estado recopilando para que ustedes más o menos entiendan cómo es que tienen que presentarme, porque no solamente va a ser una exposición, me tienen que presentar algo así como si fuera un informe. Número 1, objetivos del monitoreo, número 2, así sucesivamente, ¿ya? Por eso les estoy dando con anticipación. Ese... No los voy a cargar demasiado con trabajos de investigación, pero sí les voy a pedir que lo hagan de una forma muy estricta esta investigación para la exposición, ¿ya? Profesor, Dime. buenas noches, profesor. Ya le tenemos que dar desde ya los nombres de las empresas que se va a hacer. Como digo, si es que desean, lo hacen desde ya. Si no, lo pueden hacer días antes. Pero si van a esperar el tiempo y otro grupo ya mencionó esa empresa, ya no pueden. O sea, lo que quiero que hagan es que digan por el grupo qué empresa van a hacer. Profesor, yo y Eli ya estamos haciendo Servitex SA, así Ya, que ya lo pon estamos ese diciendo. nombre, pon ese nombre en el grupo para que después no digan, yo voy a hacer esa empresa y te van a ganar. Entonces, pon ese nombre y quiénes conforman tu grupo. Nada más, no necesito que suban información. Solamente quiero que digan quiénes conforman el grupo, que sería de máximo de 3 personas, ¿ya? Máximo de 3 personas. No pueden haber más. ¿Puede ser de 2? Sí. ¿Puede ser de 1? Sí. Pero pongan el nombre de la empresa y pongan el nombre de los participantes para que después no esté diciendo, ah, no, pero yo ya estaba haciendo esa empresa.
coordinen, por favor. Si es que alguien ya lo dijo por adelantado, otra persona ya no puede hacer esa misma empresa. ¿Ya? Por favor. Ya. Ahí está. Servitec, ya está, listo. Isabel y Elizabeth. Ya ves, ahora ya nadie te puede decir, no, pero yo estaba haciendo. ¿Cómo es? El que se fue a Sevilla, no, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Entonces busquen el nombre de la empresa de la cual obtengan información y si ya lo han estado haciendo, adelante, escriban el nombre. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quiénes han venido el día de hoy? Solamente, hoy, no sé, poco a poco ya están viniendo menos y menos y menos. Alex Cornejo, Brenda Flores, Clever Siles, Griselda Quicaño, Isabel Ortega, Leónidas Elsing, María Ramos, Yanit Cuevas, y por ahí sí la vi a, ¿cómo se llama esta chiquita? A Pilar la he visto, bueno, debe ser que tiene problemas de internet. No sé si Orlando habrá ingresado, pero serían los únicos que estarían en esta clase. Listo, muchachos, jóvenes y señoritas, muchas gracias por su tiempo. No sé si me han escuchado, pero nos vemos la próxima semana. Cuídense, que les vaya bien. Hasta la próxima semana, profesor. Cuídense, niños y niñas.